Muy bien, acá estamos. Vamos a ver el material que vimos el último martes, el martes 19 del 10, en la materia técnicas de programación avanzada. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos nosotros en la labor de programadores y vamos a ir viendo cuáles son las tareas que realiza un programador a la hora de encarar un diseño o un desarrollo de software. Cuáles son los pasos que debe seguir, eh, aparte de lo que es la codificación, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, y vamos a ver si existe la posibilidad de realizar algún diagrama que nos ayude en el diseño. Acá tenemos lo que es el diagrama de un ciclo de vida de un desarrollo. Esta es una versión que está simplificada. Esto podríamos decir que son los pasos mínimos que se dan a la hora de desarrollar un sistema. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de una pieza de software. Puede ser una app, puede ser una página web, puede ser algún diseño programado en un lenguaje que genere un archivo ejecutable para correr en un sistema operativo en particular. Bueno, cualquiera sea el caso, como mínimo se va a pasar por estas etapas que tenemos acá. Primero se plantean los requisitos. Acá tenemos, por ejemplo, nos juntamos con el cliente, con el usuario, quien nos está haciendo el pedido. Y bueno, de esta entrevista va a surgir una lista de requisitos. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es el problema que necesita solucionar? Una vez terminado la recolección de los requisitos, ya vuelta en la oficina, vuelta en nuestro escritorio, antes de ponernos a codificar, lo que se hace es una etapa de análisis para analizar cómo vamos a encarar la solución, una etapa de diseño y después sí pasamos a la codificación, a escribir código. Una vez que tenemos escrito el código, pasaríamos a una instancia de prueba y acá podríamos decir que está el producto terminado. En realidad, este dibujo que está puesto así como en cascada, muchas veces lo van a encontrar como un círculo, porque estas etapas se pueden repetir todas las veces que sean necesarias. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando estoy en la instancia de codificación, me puedo dar cuenta que hay un error en el diseño, algo que se podría haber hecho distinto, o que no cumple con los requisitos. Así que bueno, se vuelve a una instancia anterior, o dos instancias anteriores, volvemos a analizar, hacemos algún cambio en el diseño y volvemos a codificar. Así que esto podría ser un círculo, ¿no? Donde vamos y volvemos todo el tiempo. Hasta que, bueno, en algún momento esto se termina y se entrega. Ahora, una vez que se entregó, eso no quiere decir que no tengamos que nunca más volver a tocarlo. De hecho, la mayoría de los software, el software, una vez que se lo damos al usuario final para que lo utilice, muchas veces se encuentra algún error o algo que no se interpretó o no cumple con los requisitos y vuelve a nuestra máquina, a la instancia de desarrollo, y hay que modificar algo. Así que esta puede ser tranquilamente un círculo, no necesariamente estos pasos que una vez que los termino nunca más vuelvo. La instancia de codificación es la que venimos haciendo nosotros, la que arrancaron en cuarto, la que estamos viendo nosotros en quinto, y que es, bueno, escribir líneas de código. Acá hay un fragmento escrito en Python, ¿sí? Todo esto que vamos a ver ahora es independiente del lenguaje de programación que se use. Hasta acá no hablamos nada del lenguaje de programación. Acá estamos pensando en estos pasos anteriores. Todavía no hablamos nada del lenguaje de programación. Y lo que vamos a ver a partir de la clase de hoy es algunas herramientas que las vamos a tener dentro de la instancia de diseño o análisis. Dentro de análisis, más que nada de diseño, vamos a ver todo un conjunto de diagramas que ayudan a desarrollar lo que sería la arquitectura del software antes de ponernos a codificar. Así que bueno, vamos a ver el UML. Antes que nada, vamos a hacer algunas consideraciones. Existe una frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno,
Acá nosotros que somos programadores vamos a decir que un dibujo vale más que 1000 líneas de código. De hecho, este dibujo que está acá, este monigote, esta persona representada así con palotes, tiene un nombre. Dentro de lo que es el UML se le llama ISO, y bueno, está en honor a un matemático que desarrolló algunos de los diagramas que están dentro de los diagramas UML. ¿Por qué vamos a decir esto, que un dibujo vale más de 1000 líneas de código? Bueno, por lo que les vengo diciendo anteriormente y lo que les vengo repitiendo en varias clases, que antes de ponernos a escribir líneas de código tendríamos que pensar un poco qué es lo que vamos a hacer. Y si el desarrollo no es algo tan sencillo como 10 líneas de código, sino que es algo más elaborado, donde tiene distintas etapas o interfaces o ventanas, varios requisitos, bueno, lo mejor es, antes de empezar a escribir código, sentarse, pensar y armar algún diagrama, así como un bosquejo, de qué es lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar. Así que un dibujo vale más que líneas de código. Bien, entonces, ¿qué es esto del UML? Bueno, UML es una sigla, lenguaje unificado de modelado. UML es un lenguaje estandarizado de modelado, especialmente desarrollado para ayudar a todos los desarrollos, para ayudar a todos en el desarrollo y modelado de un sistema. Sirve para describir, diseñar, especificar, visualizar, construir y documentar todos los artefactos que componen lo que es una pieza de software. Estos diagramas contenidos en el UML son la forma más común y más utilizada en el modelado de software. Nosotros lo que vamos a ver es un estándar, es una forma particular que está documentada, que tiene un porqué, y si nosotros respetamos ese estándar de cómo dibujar estos diagramas, nuestros dibujos se lo vamos a poder mostrar a cualquiera, y cualquiera que entienda de diagramas UML lo va a entender, sin importar el idioma, sin importar el nivel, si se lo estamos dando a un analista, a un desarrollador, a un arquitecto de software, al programador. Si todos sabemos hablar UML, todos sabemos leer un diagrama UML, vamos a poder interpretarlo. ¿Por qué? Porque es un estándar, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el estándar, que es el 2.5, que está reglamentado. Los dibujos se hacen de una manera, y bueno, si todos respetamos esa forma de dibujar, todos nos vamos a entender. El lenguaje unificado de modelado, vamos a ver un poquito del porqué, ¿sí? Ya lo vengo diciendo, pero bueno, vamos a darle una definición más formal. El modelado es vital en todo tipo de proyectos, pero cobra especial importancia a medida que el proyecto crece en tamaño. Esto que le decía yo, si nuestro script va a resolver un problema muy chiquito y puntual, que lo puedo resolver con 10 líneas de código, tal vez no amerita hacer un diagrama. Ahora, si es algo más elaborado, más complejo, con mayor cantidad de vistas o pasos o instancias, bueno, entonces ahí es donde se va justificando, cuando el proyecto crece, que se justifica armar estos diagramas. Aparte, también, con esto nos vamos a garantizar que las aplicaciones funcionen mejor, que funcionen correctamente, porque tiene un diseño más pensado, ¿sí? Es un diseño más pensado, que se tiene en cuenta mayor cantidad de cosas, y al tener en cuenta mayor cantidad de cosas, vamos a tener más posibilidades de que nuestro software sea más exitoso. También, pensándolo, diseñándolo, vamos a poder lograr escalabilidad. Esto significa que nuestro software pueda crecer el día de mañana. Partimos de un requisito, de un requerimiento, de un uso específico, pero después, si la cosa funciona, se puede pedir que se amplíe, por ejemplo, que más usuarios puedan usarlo en forma simultánea o replicarlo en varias máquinas. Bueno, entonces si nuestro diseño está bien hecho desde el vamos, no va a ser tan difícil poder ampliarlo, poder escalar nuestro sistema, y que no tengamos que tirar todo lo que está hecho y volver a hacer algo nuevo
por una simple ampliación. También va a ser más seguro. Y bueno, en definitiva, en términos generales, va a funcionar mejor. Cuanto más lo pensamos, más lo diseñamos, mejor va a ser el producto que vamos a entregar. Utilizando diagramas UML se consigue visualizar y verificar los diseños de un sistema de software antes de que la implementación del código haga que los cambios sean difíciles o demasiado costosos. Lo mismo, antes de ponerme a codificar, si lo pienso, después me debería resultar más sencillo ir a modificar algo, porque no tengo que borrarlo todo y empezar de nuevo. Los modelos de diagramas UML nos ayudan a trabajar a un mayor nivel de abstracción. ¿Qué significa esto? Dejamos de pensar en la sintaxis, en las sentencias de código, y vamos a un nivel, se dice, más abstracto, más arriba. Vamos a pensar en módulos, en sistemas, cómo se comportan, cuáles son sus atributos, sus métodos, cómo van a viajar los datos de un lado para otro. Bueno, eso me da una mayor apertura de visualización del diseño en general, no tanto en particular. Entonces, por eso decimos que tenemos un mayor nivel de abstracción. En particular, los diagramas UML permiten modelar cualquier tipo de aplicación corriendo en cualquier combinación de hardware, software, sistema operativo o lenguaje de programación o de red. Es decir, que los diagramas UML son independientes de la plataforma de hardware y o software, ¿sí? Porque estamos parados más arriba, todavía no tomamos decisiones ni de hardware, ni de software, ni de qué lenguaje vamos a utilizar. Estamos diagramando, pensando nuestro sistema. Todos los diagramas que están enfrascados, digamos, dentro del UML son flexibles y permiten modelar cualquier tipo de aplicación, incluso otros tipos de proyectos que no son puramente de software. Nosotros, cuando hablamos de sistema, no hablamos solo de una aplicación, de líneas de código, de un script, de un paquete de software. Hablamos de un sistema en general. Por ejemplo, en la clase yo les hacía el ejemplo: si el requerimiento es de algún negocio donde tiene que registrar el stock de mercadería, bueno, en la instancia donde se carga la mercadería, cómo se va a hacer, desde una terminal, desde dos terminales, utilizando un lector de código de barras, si un operador lo va a cargar a mano. Bueno, todo eso va a quedar dentro de la planificación del sistema, y no solo va a ser el software que va a correr en una máquina, también va a quedar escrito, representado o pensado esto de si un operador, dos operadores, un robot, quién va a leer el código de barra, dónde lo va a cargar. Bueno, eso que hace a la interacción de seres humanos también se piensa y se puede dibujar utilizando los diagramas UML. Así que no va a ser solo, pura y exclusivamente, el detalle del software, sino del sistema en general. Bueno, acá tenemos, este fue un trabajo práctico, el único trabajo práctico que hicimos de programación orientada a objetos, donde teníamos ahí los requisitos, pero los requisitos acá estaban más sencillos porque directamente yo ya les decía crear una clase alumno, docente, directivo, auxiliar, persona. Cuando hablamos de requisitos, que yo les mostraba ahí el dibujo de las distintas instancias del ciclo de vida del desarrollo de software, los requisitos muchas veces es una entrevista que la podemos hacer nosotros o que la hizo otra persona y la pasó por escrito, o una grabación, y es un texto, son párrafos donde hay una descripción de qué es lo que se necesita. No va a tener este formato, ¿sí? El cliente no nos va a decir yo necesito un sistema que tenga una clase docente, una clase directivo. Eso después nosotros, si lo vamos a encarar con programación orientada a objetos, ahí es donde tendremos que buscar las clases y todo lo que hace
¿sí? A esto, a la programación orientada a objetos. Pero los requisitos no tienen esta forma. Ahora, de eso que estaba escrito ahí, ¿cómo podría ser una representación? Acá me adelanto un poquito y les muestro un pedacito de lo que sería un diagrama de clases. Esto fue el ejercicio que hicimos para programación orientada a objetos. Si vamos a usar el paradigma de objetos en el desarrollo de nuestra aplicación, existe un diagrama llamado diagrama de clases, que es lo que se usa para justamente dibujar las clases. Bueno, este es el que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Y acá es una simple muestra, a partir del texto que habíamos escrito, cómo sería la representación de una clase. Esto lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando con las distintas presentaciones. Bien, hablamos de UML y dijimos que era un conjunto de diagramas, es decir que tiene más de un diagrama. No tengo solo el diagrama de clase, tengo un montón. Entonces el UML 2.5, que es el estándar, el último estándar vigente, separa los diagramas en dos grupos. Uno que son diagramas de estructura y otro que son diagramas de comportamiento. Dentro del diagrama de estructuras están estos que están acá. Nosotros particularmente, ahora en quinto vamos a ver el diagrama de clases, pero existen otros más diagramas. Diagrama de despliegue, diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagrama de estructura y diagrama de paquetes. Después de la otra división que hace el estándar, son los diagramas de comportamiento. Y dentro de los diagramas de comportamiento vamos a ver, si llegamos con el tiempo, dos: diagramas de caso de uso y diagramas de secuencia. Ahora en esta clase el que vamos a desarrollar es el diagrama de clases. Bien, dijimos que había dos grupos. Los diagramas estructurales muestran estructuras estáticas del sistema y sus partes en diferentes niveles de abstracción. Existe un total de 7 tipos de diagramas de estructura. Acá lo que nos tiene que quedar bien claro es que los diagramas estructurales van a describir, o los vamos a utilizar para describir, la estructura estática del sistema. Estructura estática. Acá no vamos a hablar de los datos que van y vienen, sino simplemente de la estructura estática. Después teníamos el otro grupo que eran los diagramas de comportamiento. Bueno, a diferencia de los diagramas estructurales, estos, los de comportamiento, muestran cómo se comporta un sistema de información en forma dinámica. Es decir, describe los cambios que sufre un sistema a través del tiempo. Hay un total de 8 diagramas de comportamiento. Nosotros vamos a ver, acá tenemos diagrama de secuencia y los diagramas de caso de uso. Bueno, acá lo que tenemos es un ejemplo, una captura de pantalla de un diagrama de clases real. Un diagrama de clases utilizado para el desarrollo de un sistema para gestión de biblioteca. Ahora vamos a ir viendo qué representa cada una de estas cosas. Qué representa cada una de estas cajas, las líneas, que son estos números. Ahí lo vamos a empezar a desarrollar. Así que arrancamos con el diagrama de clases. Diagrama de clases perteneciente al grupo de diagramas de tipo estructurales. Se utiliza para representar los elementos desde un punto de vista estático, puramente orientado al modelo de programación orientado a objetos. Va a definir todas las clases y cómo se relacionan. Muestra el modelo lógico de los datos de un sistema. Diagrama de clases. Nosotros dijimos que lo que eran los diagramas UML era independiente del hardware, del software y de los lenguajes de programación. Bueno, pero si vamos a usar un diagrama de clases es porque ya elegimos el paradigma de objetos. Es decir, que vamos a desarrollar nuestro sistema programando orientado a objetos. Como voy a programar orientado a objetos, el primer diagrama que voy a hacer es el diagrama de clases.
Así que el diagrama de clases lo voy a usar siempre y cuando haya elegido el paradigma de objetos para el desarrollo de mi software. Cuando tenemos que armar nuestro diagrama de clases, lo primero que vamos a tener en cuenta son las clases candidatas. Las clases candidatas deben contener atributos, métodos. Bueno, es una forma de cómo encontrar cuáles van a ser o cuáles pueden ser las clases en nuestro diseño a partir de leer los requisitos. Cuando digo leer los requisitos, estamos pensando en que producto de la entrevista que tuvimos con el cliente, alguien escribió todo lo que el cliente necesitaba. Entonces, de leer esa documentación, lo que vamos a hacer es prestar atención en los sustantivos. Obviamente, no cualquier sustantivo, aquellos sustantivos que nosotros pensemos que tienen relevancia dentro de lo que vamos a desarrollar. Si vamos a desarrollar, como el ejemplo anterior, que les mostraba ahí, algo para gestión de biblioteca, y dentro de los requisitos va a hablar de libro, hablará de bibliotecario, hablará de índice. Bueno, todos esos, lo más probable es que terminen transformándose en una clase. Así que prestaremos atención a todos esos sustantivos y los vamos a poner en una lista. Después de esa lista van a salir cuáles son las clases. Algunos de todos esos sustantivos no tendrán mucha relevancia dentro de lo que estamos desarrollando, y otros sí, y esos se van a transformar en las clases. Así que lo primero que se hace es un listado con las clases candidatas, teniendo en cuenta todos los sustantivos que aparecen en la documentación, en los requisitos. Por ejemplo, sustantivos del tipo persona, alumno, agenda, libro, factura, producto, mensaje, expediente, todos dependiendo del sistema que estemos haciendo, ¿no? Pero todos estos tienen pinta que van a terminar siendo una clase. Así que tranquilamente los podemos poner en nuestro listado de clases candidatas. Y después veremos, para que se terminen convirtiendo en una clase, van a tener que cumplir con algún requisito más. Por ejemplo, que le pueda atribuir métodos y atributos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los atributos, recuerdan, eran las variables. Si yo voy a estar hablando de que voy a tener un alumno como una clase, esa clase alumno tendrá que tener atributos, por ejemplo, un nombre, un DNI, un número de teléfono. Entonces, ese que era este elemento de la clase candidata, que estaba en la lista de clase candidata alumno, ya va tomando más forma de clase, porque le puedo asignar atributos. Y después, si aparte de eso, al alumno, a la clase alumno, se le pueden definir acciones, o sea, comportamiento, va a tener métodos, el alumno se anota a una materia, el alumno pertenece a un curso. Bueno, esas son todas acciones que, si la clase alumno tiene atributos, tiene métodos y a su vez está relacionado con otras clases, bueno, pasa a ser una clase de mi diagrama de clases. ¿Cómo voy a dibujar una clase? Recuerden, estamos hablando de diagramas. Yo cuando les consulté el martes, ustedes me hicieron el comentario que habían usado el DER, el diagrama de entidad relación, que lo habían usado dentro de la materia de base de datos. ¿Por qué? Porque el diagrama, el DER, todos esas entidades, es muy probable que después terminan transformándose en una tabla cuando estamos pensando en el diseño de nuestra base de datos. Así que el DER se usa mucho para el diseño de una base de datos. Bueno, pero el concepto de diagrama ya más o menos lo tienen del año pasado. Así que el diagrama de clases, valga la redundancia, también es un diagrama y se dibuja. ¿Cómo se dibuja? Bueno, tendremos estas cajas divididas en tres, donde en la parte de arriba vamos a poner el nombre de la clase, en el cuerpo del medio es el lugar donde van los atributos, y en la parte de abajo donde van los métodos. Esto es, acá lo que le puse es lo mismo que tenemos en el ejercicio que hicimos de programación orientada a objetos. Teníamos una clase que se llamaba persona, esa clase persona tenía atributos,
por ejemplo, nombre, DNI, email y un ID persona, y después a esa clase le definíamos distintos métodos. Yo acá puse algunos, puse 3 nada más: el set ID persona, get ID persona y el get nombre. Todos estos son acciones, son métodos de la clase persona. Así que, ¿cómo dibujo una clase? Así como está acá. Es esta caja dividida en 3. Arriba va el nombre, en el medio los atributos y abajo van los métodos. ¿Qué podemos decir de cómo se escribe el nombre de la clase dentro de un diagrama de clases? El nombre de la clase va siempre en mayúscula, y en el caso de que se trate de una clase abstracta se escribe en cursiva. Acá irá mayúscula y cursiva si esta clase es abstracta. ¿Qué significa que es abstracta? Bueno, esto también lo habíamos visto en la teoría. Significa que esta clase nunca va a tener una instancia dentro de mi desarrollo. La uso como una plantilla. Lo más probable, si es una clase abstracta, es que después la use para que otras hereden, y esas otras que hereden son las que después se van a transformar en objetos. Nunca, dentro del desarrollo que hicimos nosotros, nunca creábamos un objeto de tipo persona. Nosotros creábamos un objeto alumno, auxiliar, docente, pero nunca creábamos un objeto de tipo persona. Entonces persona era una clase abstracta. Así que acá debería ir en cursiva. Dijimos que en el medio escribía los atributos. ¿Cómo los escribo? ¿Qué significa este guioncito que tengo acá adelante? ¿Es lo mismo? ¿Puedo poner un asterisco, un más, una viñeta, cualquier cosa puedo poner acá adelante? No, ese simbolito tiene un significado. Y lo que yo pongo adelante puede ser cualquiera de estas 3 opciones que tenemos acá. A eso le llamamos la visibilidad. Nosotros podemos tener, esto es de programación orientada a objetos, ¿no? Esto viene de la teoría. Yo puedo decir que un atributo es público, privado o restringido. Si es público, le pongo el más, símbolo más adelante. Si es privado, es el símbolo menos. Y si es restringido, irá con el numeral. Esto, si recuerdan, para darle mayor seguridad a nuestro sistema, podíamos definir que todos los atributos eran de tipo privado. Eso significa que ningún objeto va a poder venir en forma directa a escribir. Ninguno podría venir y cambiarme la dirección de correo electrónico. Ninguno podría leer cuál es la dirección de correo electrónico, porque estos son privados. Solo los puedo ver acá adentro. Los puedo ver a través de un método. Entonces, si son privados, le pongo el menos adelante. Y si es público, con el más. Y restringido significa si es privado, solo acá adentro, que no lo puede utilizar otro método. Después tenemos cómo se arma entonces esta parte que está acá. Tenemos primero la visibilidad, que es alguno de estos 3 símbolos que tenemos, el nombre del atributo, y después se le puede poner, esto es opcional. Ustedes cuando vean gráficos lo más probable es que no se use, pero el estándar lo deja previsto. Yo ya puedo ponerle cuál va a ser el tipo de la variable. Recuerden que estos atributos son variables. El nombre, que va a ser un string. El DNI puede ser un campo tipo numérico. El email también va a ser un string. Y el ID persona, bueno, depende del sistema. Depende de lo que nosotros estemos armando. El ejemplo que hicimos nosotros era 3 letras, guión bajo más un número. El ID persona. Pero ese era el ejemplo que inventé yo, ¿no? Esto podría ser cualquier cosa dependiendo del sistema que estemos desarrollando. Entonces, acá yo simplemente lo terminé acá, en el nombre del atributo, pero podría haber seguido. Podría haber puesto el tipo, diciéndole que era un string, y a su vez también puedo ponerle si requiere un valor inicial. Por ejemplo, algún sistema podría requerir que todos los campos estén al momento de crearlos vacíos, o que estén todos en cero. Todo eso depende de qué es lo que estemos haciendo. Si va a tener un requisito de que el valor va inicializado en un valor en particular, bueno, lo podemos ya en el diagrama de clase lo podemos dejar escrito.
Después tenemos acá abajo los métodos. ¿Cómo voy a escribir los métodos? Bueno, parecido a cómo escribo los atributos. Al principio va la visibilidad, lo mismo que la anterior, puede ser pública, privada o restringida. Va el nombre de la función, en realidad es el nombre del método. Y después ven que va entre paréntesis, ahí puedo definirle los parámetros, si es que ese método va a recibir algún parámetro. Recuerden que los métodos son parecidos a las funciones que utilizamos en la programación estándar, la estructurada. Entonces a una función o un método yo le podría pasar parámetros, ¿sí? Porque estos son acciones. Por ejemplo, un set ID persona lo uso para escribir el ID de una persona. Entonces si voy a escribir el ID de una persona, ¿a dónde? Acá, este método va a ser una acción. ¿Qué va a hacer la acción? Va a escribir un ID persona dentro de esta variable. Entonces tendré que pasarle algún parámetro. Bueno, el diagrama de clases ya prevé, y si yo quiero lo puedo dejar por escrito, qué parámetro va a recibir ese método. Y también puedo definirle que si va a devolver algo, si va a devolver algún valor, si voy a hacer un return, si mi método va a devolver algo, allá en el diagrama de clases lo puedo dejar descrito por acá, cuál va a ser el tipo del valor que va a devolver. Me va a devolver un string, me va a devolver un entero, me va a devolver un array. Bueno, ya lo puedo dejar ahí por escrito, que es lo que me devuelve ese método. En sistemas, nosotros decimos que un sistema es un conjunto de elementos más la relación que existe entre esos elementos. Un sistema no alcanza con describir cuáles son sus partes, también tenemos que describir cuáles son las relaciones entre esas partes, cómo interactúan, tienen vínculo. Así que en el diagrama de clases, aparte de dibujar las cajas con las clases, vamos a tener que armar con unas líneas para representar las relaciones que hay entre las clases. Entonces, una relación identifica una dependencia. Esta dependencia puede ser entre dos o más clases, ¿no? Obviamente. La más común es cuando tenemos una relación entre dos clases. Una relación típica, que esa la vimos en la teoría, es la herencia, ¿no? Teníamos que la clase alumno, docente y auxiliar heredaban de la clase persona. Ahí tenemos una relación. La relación entre alumno con persona, la relación entre docente con persona, la relación entre auxiliar con persona. Ahí tenemos relaciones entre dos clases. También existe una que es menos común, es más difícil encontrar ejemplos, donde una clase puede tener una relación con sí misma, como si fuera un bucle. Y una clase vuelve a instanciar la misma clase. Bueno, eso por ahora no nos compliquemos, pero si llegara a existir algo así, con el diagrama de clases también se puede dejar dibujado, representado, esa relación de una clase con sí misma. Si no, en el 95% de los casos vamos a ver relaciones entre dos clases. Bueno, las relaciones las vamos a representar con una línea que va a unir dos clases. Esa línea puede variar dependiendo del tipo de relación, porque vamos a ver que no existe un solo tipo de relación, sino que existen más. Así que esa línea, como estamos hablando siempre de dibujos, y que cada dibujo va a tener una representación, puede ser una línea fija o puede ser una línea punteada, y va a tener un significado distinto, que ahora a continuación vamos a verlo. Acá tenemos una representación, un dibujo, cómo se dibuja una relación. Dijimos que era una línea entre dos clases. Tenemos, esto también es del ejemplo que programamos en Python. Teníamos una clase que se llamaba agenda, teníamos una clase que se llamaba alumno, y decíamos que una agenda puede tener muchos alumnos, obviamente, ¿no? El diagrama el software que nos proponíamos desarrollar era una agenda donde íbamos a almacenar, guardar
información de personas, alumnos, docentes y auxiliares. Entonces, nuestra agenda podría tener una cantidad representada con n. N significa que no hay un máximo. Yo podría ponerle un máximo, si, digamos, por requisitos, puedo decir la agenda que tenga como máximo 1000 alumnos. Bueno, entonces, en vez de acá representarlo con un número n, lo representaría con un 1000, que sería el máximo. Si pongo n, significa que puede tener cualquier cantidad. Y esto se lee que una agenda tiene cualquier cantidad de alumnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? La primera vez que ejecuto el software mío, ¿cuántos alumnos tiene? Ninguno. Y después se los empiezo a cargar. Cargo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos? N. Todos los que considere o que soporte el sistema, ¿no? Pero bueno, el diagrama de clases lo especifica así. Si no voy a poner ni un máximo ni un mínimo, digamos que puedo poner cualquier valor, lo represento con una letra N, o si no también puede aparecer un asterisco acá. Si lo leo al revés, ¿sí? El alumno va a aparecer en una agenda nada más, porque el sistema, o sea, clase, ¿cuántos objetos de tipo agenda voy a tener? Uno solo. Nunca voy a tener dentro de la misma ejecución dos agendas. Yo la agenda la creo una vez y a esa agenda le empiezo a cargar personas. Entonces un alumno solo va a tener una agenda. En cambio, una agenda puede tener n cantidad de alumnos. Así que la relación la dibujamos en este caso con una línea firme. Siempre va a ir un texto que haga referencia a la relación. Por ejemplo, este que dice tiene, agenda tiene alumnos, y esto que está acá es la cardinalidad. Cardinalidad o multiplicidad. Entonces, las relaciones van a tener multiplicidad, es decir, el número de elementos de una clase que participan en la relación. Se puede expresar un número, un rango, o cualquier número representado por la letra n o el asterisco. Esto que está acá, la multiplicidad. Hacemos referencia a la cantidad. Cantidad. Una agenda, n alumnos. Multiplicidad. ¿Qué otro elemento tiene la relación? Bueno, un nombre, ¿no? Se escribe una leyenda que ayude a entender la relación entre las clases. Suele utilizarse verbos como por ejemplo contrata, tiene, compra. Ese texto, esa leyenda, nos ayuda a entender qué pasa ahí en esa relación. Dijimos que teníamos más de un tipo de relación. Bueno, tenemos asociación, agregación, composición, dependencia y herencia como tipos de relaciones. Veámoslo rápidamente, qué es cada una. La asociación es la más común. Se utiliza para representar dependencia semántica. La más común de todas. Una agenda tiene n alumnos. Tiene. Acá tenemos una asociación. Agregación. Es una representación jerárquica que indica un objeto y las partes que lo componen. Otros objetos que tienen existencia por sí solos. Y en los extremos se coloca un rombo. Para poder representar una relación de tipo agregación, no alcanza con la liñita sola, sino que en un extremo se pone un rombo vacío, así como tenemos acá en el dibujo. Acá esta relación lo que significa es que la mesa está compuesta por, esto podríamos decir que es una tabla de madera más fina y esta es una tabla de madera más gruesa. Sin embargo, dentro del sistema que estamos desarrollando, la clase tabla de madera fina y tabla de madera gruesa la puedo llegar a utilizar en otro momento. Acá es para poder armar una mesa, pero yo estas dos o una de estas la podría usar, por ejemplo, para armar una silla, una tabla de madera fina.
o armar algún mueble de cocina, una tabla gruesa. Entonces, estas existen por sí solas dentro del sistema. Nada más que acá se combinan las dos para poder armar una mesa. Así que ahí lo que tengo es una agregación. Pero por sí sola también existen estas. Ahora, vamos a un tipo de relación de composición. Esta ya el rombo va todo pintado. La anterior, el rombo iba vacío, sin pintar. Y acá el rombo va lleno, todo pintado. Y acá dice que tenemos una composición. En este caso, los elementos que forman parte no tienen sentido de existencia cuando el primero no existe. ¿Qué significa esto? Acá supongamos que estamos armando un sistema de reserva de vuelos de avión. Ahí en la reserva de vuelos, lo más importante es el vuelo, justamente. El vuelo AR 1516. Que sale todos los martes a las 3 de la tarde y va hasta Buenos Aires. Bueno, ese vuelo va a estar compuesto por, llamémosle como máximo, no sé, 200 pasajeros. Pero esos pasajeros tienen sentido siempre y cuando exista ese vuelo, AR 1516. Si un martes no existe, por no sé, por cualquier motivo, ese vuelo, los pasajeros no tienen razón de ser. Yo no voy a andar registrando pasajeros si no están asociados a un vuelo. El pasajero existe en tanto y en cuanto exista un vuelo. Esa relación se llama de composición y se dibuja de esta manera. ¿Qué otro más? Tenemos la dependencia. Es una relación en la que una clase necesita de otra para poder funcionar. Por ejemplo, esta es la típica como estamos haciendo una aplicación con entorno de ventanas. O también podría ser una página web. Nuestra clase aplicación, que es donde tenemos la lógica, acá tenemos las acciones principales de nuestra aplicación, necesita de una interfaz gráfica que es una ventana para poder funcionar. Si estamos haciendo un desarrollo con interfaz gráfica, necesito la ventana. Y esto, en el mundo de lenguajes de programación orientado a objetos con interfaz gráfica, por ejemplo Java, la ventana, o sea, Java ya tiene todas las librerías, todos los elementos para poder armar ventanas. La ventana de Windows, ¿no? La ventana típica, que arriba tenemos la crucecita para cerrar, minimizar, el nombre de la ventana. Bueno, todos esos son atributos que ya vienen dentro de la clase ventana, dentro de una clase Windows. Así que una relación de dependencia tenemos cuando la ventana la necesitamos sí o sí para que corra nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque nuestra aplicación va a ser con entorno gráfico. Así que obviamente necesitamos ventana para armar ese entorno gráfico. Y la dependencia se dibuja así. Línea punteada y en la punta una flecha. Y después, esta la vimos en la teoría, la herencia es un tipo de relación y se dibuja con una línea y en la punta una flecha. Ahí tenemos representado que la clase pez, perro y gato heredan de la clase animal. Esta es la superclase o clase padre y acá tenemos las clases hijo, ¿sí? Que heredan atributos y heredan comportamientos de la clase padre. Bien, ahora hablemos un poquito a ver si voy a dibujar mi diagrama de clases, qué cosas puedo tener en cuenta. Nosotros recién ahí vimos todos los pasos y todo lo que dice la documentación de cómo tengo que dibujar los elementos, cómo dibujo la clase, cómo escribo el nombre, cómo escribo los atributos, los métodos, cómo escribo las relaciones, que existen distintos tipos de relaciones y las dibujo distinto, una línea común, una línea con una flecha, una línea con un rombo lleno, una línea punteada. Bueno, y ahora, ¿cuáles podrían ser los tips a la hora que voy a crear mi diagrama de clases? Partiendo de un enunciado, partiendo de una entrevista, partiendo de un diálogo que tuve con el cliente. Lo primero que vamos a identificar, recuerdan, vamos a armar un listado de clases candidatas. Así que lo que vamos a identificar primero son las clases, los nombres de las clases. El primer paso es identificar los objetos primarios del sistema.
O sea, objetos primarios estamos hablando de las clases. Esas clases suelen corresponder a sustantivos dentro del dominio del problema. ¿Qué significa esto? Dominio del problema, ¿sí? No es que yo voy a agarrar del enunciado cualquier sustantivo. Cualquier sustantivo lo puedo tener en la lista de clases candidatas. Y después tengo que ver si tiene relevancia dentro de lo que estoy haciendo. Tiene que tener sentido que yo ese sustantivo después lo voy a usar para algo. Después va a tener atributos que voy a guardar en una base de datos. Va a tener un comportamiento que se va a relacionar con otra clase. Tiene que tener sentido dentro de lo que estoy analizando. Así que no es que todos los sustantivos se transforman en clase. Después tenemos que distinguir las relaciones. Dijimos que un sistema es la sumatoria de los componentes más las relaciones entre ellos. Así que es importante poder identificar cómo se vinculan, cuáles son las relaciones entre esas clases. Así que dice, el siguiente paso es determinar cómo cada una de las clases u objetos están relacionados entre sí. Busca los puntos en común y las abstracciones entre ellos. Esto te ayudará, bueno, esto te ha sacado de la documentación. Estos son como tips que tengo que tener en cuenta a la hora de buscar mis clases y buscar posibles relaciones que después voy a terminar dibujando. Y después lo que tenemos que hacer es, una vez que identifiqué estos dos anteriores, las clases y sus relaciones, vamos a crear la estructura. Acá estos son como tips, ¿no? Así como consejos que nos dan a la hora de arrancar. Siempre conviene arrancar de algo más sencillo. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente yo voy a representar todo mi sistema en un solo diagrama de clases. A veces los diagramas de clases se arman por partes. Cuando un sistema es grande, por ejemplo, yo podría tener un diagrama de clases para el módulo que hace compras, otro para el otro que hace venta, otro que es para el control de stock, un diagrama de clase para cada uno de esos rubros bien diferenciados. ¿Por qué? Porque si no, el dibujo queda muy grande y deja de tener sentido una de sus principales ventajas, que es que nos quede más claro y más visual qué es lo que estamos haciendo. Así que si lo complejizamos y lo dejamos muy grande, pierde esa ventaja. Entonces, primero dice que podríamos armar nuestras cajas con las clases y en principio ponerle solo los nombres de las clases. Los nombres de las clases y empezar a armar las relaciones, ¿sí? Empezar a armar los vínculos, los conectores entre esas clases y dejamos para lo último ponerle los atributos, ponerle si son privados, si son restringidos y si son públicos, los métodos, ¿sí? Para saber si van a recibir parámetros, el tipo de dato que va a devolver. Bueno, todo eso lo podemos dejar ya un poquito para más adelante. Lo principal acá es crear este diagrama como si fuera un diagrama con bloques de las clases y cómo se relacionan. Una vez que más o menos eso nos cierra conceptualmente, ahí podemos pasar a darle mayor nivel de detalle, agregándole atributos, agregándole los métodos, y así vamos haciendo como más incremental nuestro diseño. Partimos de algo un poco más sencillo y después lo vamos haciendo más específico. Y si el dibujo nos queda muy grande, siempre está la posibilidad de partirlo y armarlo por bloques, como les decía. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos haciendo nosotros de la agenda está hecho sencillo, ¿no? Pero si la agenda fuera a crecer más, se podría armar un diagrama de clase para lo que es incorporación de personas, cómo incorpora el alumno, cómo incorpora el docente a la agenda. Después otro diagrama de clase para, no sé, para poder visualizarlo. Bueno, se podría dividir en 2 o 3 diagramas, si es que armar un diagrama para todo el sistema queda muy grande. Siempre todo depende de qué es lo que estemos haciendo, ¿no? El tamaño de lo que estemos resolviendo. Así que bueno, esta sería la teoría. Esto lo vimos en clases. Ahora les voy a armar un trabajito, que el trabajito va a ser sencillo porque vamos a agarrar el trabajo práctico que ya hicimos, que ya codificamos,
que no está escrito un enunciado, sino que está directamente ya puesto, bueno, creo una clase alumno, una clase, y bueno, y eso que está escrito ahí en palabras, lo que le voy a pedir es que lo pasen a un diagrama, con esto que acabamos de ver recién, representando, como dice la documentación, cómo van los nombres, cómo se escriben los atributos, los métodos, cuáles son las relaciones entre la agenda, alumno, docente, cómo se relacionan, y bueno, esa relación, cómo la dibujo, con una línea recta, con un rombo, con una cruz, bien. Así que les voy a pasar ese trabajito para hacer. Muy bien, hasta luego.